Convengamos en que no es solo la pandemia y la estrechez económica lo que nos ha frenado un poco de celebrar las fiestas patrias, ¿no? Como le gusta a los peruanos, que con mucho o con poco, ya sea en el calor de la multitud o cobijado solamente con la familia, siempre gusta de una buena jarana, ¿cómo no? Lo que pasa es que llegamos a los 200 años de vida republicana en medio de un ambiente de incertidumbre, ¿no? Un clima de desasosiego, de no saber qué es lo que va a pasar, a ver, no solamente en el largo o mediano plazo, sino en el cortísimo plazo. Esa es la sensación que hay en el peruano de a pie. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y bueno, la historia nos enseña que si bien los hechos ocurren linealmente, también es cíclica. Y entonces cuando don José de San Martín hace 200 años proclamó la independencia, la zozobra y la incertidumbre continuó varios años todavía después. Enfrentamientos entre independentistas y realistas. Murieron por la causa libertaria José Olaya y María Parado de Bellido, hasta que se selló finalmente la independencia absoluta, precisamente en La Pampa de Ayacucho, donde juramentó simbólicamente el presidente Pedro Castillo. Ya el centenario de la independencia, el Perú era otro, económicamente boyante, como dicen nuestros abuelos. El gobierno decidió de Leguía tirar la casa por la ventana. Llegaron regalos de todos los gobiernos, un montón de gobiernos del mundo, ¿no? El reloj del Parque Universitario del gobierno alemán, la fuente china en el Parque de la Exposición, el Arco Morisco, en fin, regalos. Había que celebrar y se hizo a lo grande. ¿Qué pasa en este bicentenario? Pues llegamos así, crispados, enfrentados, polarizados y con una propuesta de cambio radical que entusiasma a algunos y que revela a otros por las formas y consecuencias no tan inciertas como ya hemos dicho que pudieran tener si es que solamente miramos un poquito en los países de la región. Fernando Díaz. Hace algún tiempo no muy lejano pensábamos que llegado el día las fiestas patrias del 2021 serían inolvidables. Se dice que hay que soñar despierto y en grande y por eso la llegada del bicentenario prometía ser mucho más que un momento histórico. 200 años de independencia para este país maravilloso. ¿Se imaginan? No podíamos merecer más y desear menos que agasajos y homenajes apoteósicos, donde los peruanos tendríamos una nueva oportunidad para reconocernos como iguales. La igualdad entre los ciudadanos, pero no solamente la igualdad vista como derechos, sino que hay un elemento fundamental que debe entrar a tallar. La igualdad vista como reconocimiento, como vernos los peruanos y sentirnos y tratarnos como iguales. Ya dejemos el egoísmo, ya dejemos la ira contra el prójimo. Somos hermanos, no somos de sangre, pero somos hermanos. Mira cómo está la plaza de San Martín, todos los que son de provincia, todos están apoderándose de Lima, están en un caos, está Lima ahorita con todo eso. Nos han robado los votos, nos han robado. Dos cosas fundamentales se conjugaron, el miedo y el temor. A las dos ha hecho que se defina un ambiente. Pero si uno se da cuenta, ayer la gente tenía un espíritu de diversión, de fiesta. Pero antes de soplar las 200 velas y fundirnos en un fuerte abrazo, un virus llegado de Oriente atrapó nuestra voz y secuestró la sonrisa. El COVID-19 nos vistió de luto, crisis económica que nos golpeó el bolsillo, pero sumado a esto, crisis política que nos fracturó más de lo que ya estábamos. Toda la vida ha habido miedo. Desde que Lima se fundó, está fundada como una ciudad que tiene terror a todo. Es la ciudad más miedosa del Perú. Nos preguntamos entonces cuándo se jodió el bicentenario. ¿Fue acaso desde la salida de Kuczynski o fue con el obstruccionismo de Fuerza Popular? ¿Fueron las malas artes de Vizcarra o la encarnizada polarización de la segunda vuelta? Los peruanos no podemos insultarnos, humillarnos, ni tener ese sentimiento clasista o racista de diferenciarnos. Cuando nosotros somos como un ceviche, somos pulpo, langostino, pescado, cebolla, ají, limón, choclo, camote, canchita. O sea, nosotros somos todo en uno. Y los políticos no nos pueden dividir. Mientras
Mientras Pedro Castillo Terrones, el hijo de Chugur, con sombrero cajacho de copa alta y vestido de traje liquiliqui a la usanza chavista, daba el mensaje presidencial, en la Plaza San Martín, frente al Monumento al Libertador, había motivos para celebrar. A Chota no di la mano, dicen mis paisanos peruanos, las apariencias engañan, el Chota no es un hermano. Cuadras más allá, un grupo de peruanos con bocinas, banderolas y pancartas se resistían a aceptar resultados. El discurso del miedo en alta voz. Acaba de demandar una nueva constitución. Eso nos va a faltar a todos los negocios. El señor Castillo acaba de formar una nueva constitución. Para muchos no hay festejación ni motivo alguno para celebrar. Un bicentenario que ha pasado sin pena ni gloria. Es muy difícil hablar de borrones y cuentas nuevas. La historia es lineal. Y todo lo que estamos haciendo en este momento es producto de lo que se hizo antes, ¿no? Producto de todo lo que ha pasado en las últimas décadas. Somos un país diverso, mestizo, y para algunos, como el escritor Gustavo Rodríguez, somos una Sudáfrica caleta, asolapada, donde reina el racismo. Nos sentimos todos peruanos en determinados momentos, cuando hay mistura, cuando la selección de fútbol juega. Ahí tenemos unas islas, entre comillas, de ilusión de que todos somos iguales. Convertirnos en una república independiente y democrática parece ser 2 siglos después la gran tarea pendiente. Este es el Perú que hay hasta ahora y se ha caído, emocionalmente se ha caído, culturalmente se ha caído. Y eso es muy fuerte, por eso digo, es muy fuerte. Lo que venga en adelante va a ser muy fuerte también, o difícil, o de repente un desastre, pero hay cosas interesantes y lo que tú me preguntas es ¿por qué? Es porque nunca le interesó. Mira la historia del Perú. Todo lo que viene después que se va Bolívar es una tira de caciques, digamos, militares miserables que no les interesa un rábano el Perú. La independencia del Perú no es un proceso que terminó en 1821. ¿Acaso persisten coincidencias entre el Perú que liberó San Martín con el del centenario de 1921, lleno de opulencia y festejo, y este del 2021, gris y desangelado? Lo que había como sociedad en 1821 era una sociedad de castas, es decir, donde tú te definías en función de tu raza. Lo normal era ser diferente ante la ley. No era quizás la misma coyuntura, pero los peruanos siempre estuvimos divididos por algo. Las fracturas tal vez no son las mismas, pero son igual de profundas. Había también antaño familias enfrentadas por diferencias políticas. Tanto es así que en el año 1824, el 9 de diciembre, que es la batalla de Ayacucho, se da una breve pausa antes de que empiece la batalla para que los que tenían hermanos, padres, hijos, amigos en el bando enemigo se pudieran despedir antes de matarse entre ellos. Se despiden durante 45 minutos, regresan a sus bandos y después se estuvieron matando. 28 de julio del 2021, un militar llegado de Argentina, el generalísimo, así de superlativo, don José de San Martín, pronunciaba estas palabras desde un balcón de Huaura. El Perú es, desde este momento, libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos. ¡Viva la independencia! San Martín forma parte de la élite criolla, hispano-criolla del momento, que va a hacer sus estudios y su formación la península, España, inicia la carrera militar allí con éxito en la guerra contra Francia, y luego vuelve a América cuando abraza la causa. En homenaje a San Martín se levantó una plaza en Lima que es quizás una de las más hermosas del Perú y de Sudamérica. Monumento a una figura endiosada en los libros de historia antigua, pero que en estos momentos álgidos provoca traer a la vida para preguntarle qué le pasó al Perú. De 1,70 m, 71 aproximadamente, ¿no? Era delgado, digamos, en la época en que vino acá. El tez, estaba quemado por el sol. Usaba las patillas porque tenía una cicatriz de guerra, que la ocultaba con la patilla, ¿no?
Un retrato del pintor mulato José Gil de Castro y otras pinturas hechas en vida a San Martín fueron el punto de partida para que el artista plástico de esculturas hiperrealistas Walt Wizard iniciara la producción de lo que será la imagen a escala humana más próxima y fidedigna del Libertador. Se hace una estructura a escala real del personaje, ¿no? Cuando ya se tiene la medida de él. Si se tiene un uniforme, con el caso también de San Martín, que pudimos conseguir la medida del uniforme que está en el Museo de Historia Natural en Argentina. Lo visitamos personalmente, fueron muy amables y nos dieron acceso a las medidas del uniforme. Y también a las medidas del sombrero que tienen ahí de San Martín. Entonces eso te ayuda bastante. El grito libertador de San Martín se replicó en varios puntos del país. Quedó hermoso para los libros. En la práctica, el poder lo seguía teniendo el virrey La Serna. Increíblemente, mientras Rosa Merino entonaba el himno nacional con el Somos Libres en los labios, en las calles, hombres y mujeres daban la vida por el Perú. María Parado de Bellido es fusilada en Huamanga en 1822. José Olaya es fusilado en el pasaje Petateros, a la espalda del Palacio de Gobierno, en 1823. Quiere decir que si San Martín declaró la independencia en el año 21, en el 22 y en el 23 que mueren estos dos héroes de la patria, seguíamos peleando por nuestra independencia. En Ayacucho, ya con Bolívar, seguimos peleando, y ahí ni siquiera termina en Ayacucho, Fernando, la guerra. En su libro recién publicado, el periodista Gastón Gaviola narra las más grandes batallas y lo que ocurrió en esos años inciertos después de que San Martín se marchara de nuestras tierras. La independencia del Perú es el 28 de julio de 1821. La batalla de Ayacucho es el 9 de diciembre de 1824. Ojo, estamos hablando de 3 años después de jugar la independencia. Quiere decir que en el año 22 y en el año 23 y en el año 24, los 3 primeros aniversarios patrios del Perú los celebramos teniendo un virrey y teniendo el Real Ejército del Perú ocupando calles y plazas peruanas. O sea, no sé qué tanto pueden haber salido a reventar cohetes y salir a desfilar. Para 1921, el Perú había cumplido 100 años de independencia y bajo el mandato de Augusto B. Leguía se vistió de rutilante esplendor con plazas, piletas y anchas avenidas. A Leguía le toca celebrar el centenario en 1921 de la proclamación de la independencia y el centenario de la batalla de Ayacucho en el 24. Entonces, él aprovecha para legitimar su autoridad, promover ciertos valores, transmitir cierta visión del pasado, de la identidad peruana. En su libro, la escultora Joanna Hammond recorre los obsequios que otras naciones le heredaron a esta Lima que con apenas 223,000 habitantes tiró la casa por la ventana en el centenario de la independencia. La inauguración de la Plaza San Martín y la construcción de un nuevo palacio de gobierno, la inauguración de la avenida Arequipa, el boato que se vivía, la inauguración de la avenida Leguía por el propio Leguía, porque a él le encantaba ensalzar su nombre, la avenida Venezuela, la avenida Argentina. El pueblo claro que festejó el centenario y Lima continuó su embellecimiento. El Hotel Bolívar en 1924 y el Palacio de Gobierno, tal y como lo conocemos, comenzaría a construirse en 1926. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Casi 100 años después, Pedro Castillo propone convertir el palacio en museo, tal y como lo hiciera Evo Morales con el Palacio Quemado de La Paz. El expresidente boliviano mandó a construir un edificio para sus oficinas, el cual rompió absolutamente con la arquitectura antigua del espacio. La historia del Perú es lineal, dice el historiador Fernando Rosas, y hay que entenderla como un todo. Aquí estuvo el virreinato más importante de América y todos somos resultado de ese mestizaje. Valoro mucho la historia del virreinato, ¿no? Es un momento cumbre para el Perú, en donde el Perú está en la voz, en el pensamiento de todo el mundo. El siglo XVII fue extraordinario, ¿no?, para el Perú. Con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales
que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. Este bicentenario llegó en un momento insospechado, difícil, y no solo por la pandemia del coronavirus, sino también por una crisis política cuyas primeras páginas, cargadas de improvisación, hoy se escriben a lápiz castillista, aunque en el otro extremo está siempre el borrador serronista. ¿Por qué llega el día del bicentenario un presidente campesino a Palacio a decirnos a todos, nos guste o no nos guste, bueno señores, aquí estoy? Y aquí estoy porque ustedes no han cumplido su trabajo, porque ustedes no han hecho su deber. Miren los últimos 5 años, ¿no? Ha habido 4 presidentes, han sido absolutamente mezquinos, no han hecho bien su trabajo. Bueno, por eso el pueblo, y sobre todo el pueblo andino, el pueblo quechua, el pueblo rural, el pueblo más olvidado, me ha puesto en esta posición. ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Nueva constituyente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Nueva constituyente! Una sociedad vigilante sería ideal, que todos asumamos lo que tenemos al frente. En el 2024 se cumplirán 200 años de la batalla de Ayacucho, aquella que selló la independencia. La fiesta del Bicentenario debe ser para todos, y no el baile de los que sobran.